Hola gente, ¿cómo están? Bueno, sé que hace unas semanas que no subo video. Em, Estuve a full con Substack, sigo a full, pero nada, no quiero dejar tirado YouTube, la verdad, porque me gusta grabar videos también. Pasa que me venía pasando que es como que decía, uy, re estoy para grabar un video y tenía el tema como bien pensado, ponele. Y hoy fue como que dije, no sé de qué hablar, pero quiero hablar. Y saqué una carta del tarot y me salió el 6 de espadas invertido. Bueno, lo tengo por allá. No importa. Se tiene un par de temas que tienen que ver mucho con el proceso que estoy viviendo en este momento, que no está siendo nada fácil, la verdad. Em, Porque nada, bueno, ya les he contado en videos anteriores, que nada, que estoy como intentando encontrar la manera de hacer dinero a través de mis dones, de mi trabajo espiritual. Pipi, estoy grabando un video. Em, que hay un montón de formas, la verdad. O sea, la creatividad es infinita, pero bueno, también me pasa esto de a veces vivir medio en mi burbuja individual, ¿no? Em, de como medio mi camino espiritual y no tener tanto en cuenta lo que están pasando eh, el mundo. Yo sé que el mundo está re en una, que está mal, eso lo supe siempre, pero bueno, a veces cuando hablo con alguien particularmente de Argentina y cuento mi situación es como que siempre es como bueno, pero todo está mal, es normal. Y eso tiene su arma de doble filo, ¿no? Porque es como que la justificación de que todo va mal, entonces está bien que te vaya mal, o el extremo contrario, en donde suelo estar yo, que es como que cada uno crea su realidad, pero creo que tengo que encontrar un punto medio, ¿no? Porque al fin y al cabo todos estamos co-creando, no es que simplemente estamos creando nuestra realidad individualmente. O sea, sí y no, es difícil. Y no tengo todo resuelto, como se darán cuenta. Pero bueno, nada, estuve bastante en una con esta cuestión económica, todavía estoy claramente. Hoy a la tarde voy a ir al parque a ofrecer mis tiradas de tarot, a, a darme a conocer más en persona quizás, porque eso a veces me ha pasado, ¿no? Que la gente cuando me conoce en persona, como que es mucho más fácil que ellos quieran como que contratar un servicio, que si simplemente ven un video o, no sé, es como algo de la energía, ¿no? Que eso ya me vengo dando cuenta hace rato. Y digo, bueno, quizás tengo que hacer algo más presencial en este momento. Em, Así que bueno, voy a intentar eso también para salir un poco porque estoy en la cueva. Con el frío y todo, el nivel de estar en la cueva está por las nubes, digamos. Em, pero bueno, también estoy en un momento con esta cuestión de, no sé si todavía está Mercurio en Cáncer, retrógrado, creo que sí. Y eso me estuvo como trayendo como mucha sanación con respecto a mi niña interior, pero a la vez como estuvieron resurgiendo muchos sentimientos de qué sé yo, de tristeza, de angustia, de enojo, más que nada por cuestiones, ¿no? Con mis viejos, porque aparte se estuvo removiendo, ¿no? Toda la relación con mis viejos, em, más que nada porque siento que yo estoy quizás en un momento vulnerable en el cual me gustaría recibir su apoyo, que sí lo tengo, pero no de la manera más sana, ¿no? Como que quizás ellos piensan que ayudándome económicamente me están como ayudando un montón, que sí, o sea, lo reagradezco, pero no es de una manera liviana, no sé si me explico. Es como que es tipo, bueno, te estamos ayudando, pero ya, mejor que resuelvas la situación ya porque me está costando un huevo ayudarte, cosa que no es del todo real. Ya los conozco desde que nací, claramente, y sí, hay esfuerzo atrás de su ayuda, obvio, pero sé que no es que les estoy, viste, sacando los últimos pesos que tienen. Em, Sé que me pueden ayudar. Además, en mi puta vida les he pedido ayuda, o sea, literal siempre fui una persona recontra independiente. Que una vez me tengan que ayudar, no sé, me parece como algo normal, ¿no? Que en algún momento tengas que ayudar a tu hija. Em, pero bueno, para ellos es como si se estuviera cayendo el mundo, porque además también están ayudando a mi hermana. Mi hermana tampoco no voy a hablar de mi hermana porque muerte y destrucción. Tampoco ahí tengo la mejor relación. Básicamente no me llevo con nadie de mi familia. Y bueno, ayer medio como que mi vieja es medio experta en hacer las peores preguntas incisivas para llevarte al lugar más rancio, ¿viste? Em, y ayer me hizo una pregunta que me triggeró completamente y, ay, Saya,
Y le dije, mira, todo bien, pero en este momento voy a empezar como a tener la comunicación con ustedes mucho más acotada porque cada vez que hablo con ellos me destrozan la mente. O sea, yo quizás estoy como intentando tener una salud mental zafable, que siempre mi salud mental fue un desastre, y claramente cuando vos no te sentís seguro económicamente, impacta un montón en la salud mental, es normal. Y encima que otra persona te esté como presionando o te estén quizás haciendo sentir culpable o cosas así, y ah, es como darle una patada a alguien cuando ya está en el piso. Entonces como un poco me harté de la situación, les dije, bueno, mira, voy a mantener la comunicación al mínimo porque me cansé. O sea, ya pasó el momento de poner límites, porque ya lo hice un montón de veces. Entonces, bueno, me retiro. Y si no me quieren ayudar, que no me ayuden. O sea, eh, porque la verdad, o sea, que la ayuda económica venga con reproches, con todo un juego mental que a mí me cansa demasiado y me afecta mucho, y no está bueno. No, no es algo que quiero. Bueno, empecé a rantear zarpado sobre mis viejos. Ellos no miran YouTube, así que. Arre. Bueno, pasemos al tema siguiente. Bueno, en Substack estuve como desarrollando un curso nuevo que se llama Finding Inner Wisdom, que tiene que ver más que nada con encontrar esta charla interior con tu sabiduría interior y más que nada con tu yo superior, porque yo siempre con los registros akáshicos y todo eso, siempre estuve como muy orientada a hablar con otros espíritus, ¿no? Con mis guías, con trascendidos, bueno, con arturianos, por ejemplo, pero no tenía mucha charla con mi yo superior, que es básicamente como mi propio espíritu, pero como lo más elevado, ¿no? Como fuera de la mente y de todo el quilombo mental. Y el otro día, bueno, hice una meditación y le pregunté qué es lo que más disfruto, ¿viste? Cuando es raro, ¿no? Como hacer esa pregunta, pero ahora se van a dar cuenta por qué yo no podía conectar con eso. Y me mostró una imagen de mí misma bailando, lo cual me llamó la atención porque es verdad, yo a veces bailando la paso muy bien, pero también me sentía como muy desconectada del baile, ¿no? O sea, como digo, eso es lo que más me gusta, pero ¿cómo puede ser? Ah, ¿viste cuando decís qué? Y yo le digo, ¿pero por qué? Le pregunto, ¿no? ¿Por qué me siento tan desconectada? Y ahí me muestra como que en vidas pasadas, en repetidas vidas pasadas, yo bailaba tipo esclava, ponele, como para el entretenimiento de otros, y a su vez también fui como encarcelada básicamente por eso, ¿no? No sé si bailar específicamente, pero hubo una vida en la cual yo era como una gitana que, no sé, que tiraba las cartas y toda la bola, y es como que parece que yo bailaba también, y en algún momento hubo como una cuestión ahí de querer como reprimirme, encarcelarme por esta cuestión. Entonces, claro, mi yo superior fue como, lo tenés bloqueado porque justamente bailar te llevó a situaciones feas, ¿no? O sea, como mostrar tu propia esencia te llevó a situaciones feas. Y nada, dije, bueno, después de ver como un poco liberar estas memorias, empecé a bailar de nuevo, pero no encontraba como el ritmo, es como que sentía ritmos que decía, sí, esto me inspira, pero por momentos no, hasta que fui como a YouTube, como viendo qué es lo que me gustaba, y llegué como a las danzas chamánicas, digamos, ¿no? Cosa que nunca lo pensé, ¿no? O sea, y llegué como a una danza que era como de despertar del Kundalini, una cosa así. Y nada, ahí estuve bailando bastante tiempo, o sea, me re gustó. Y, y tuve unas cuestiones ahí no sé si eso despertó algo en mí o qué pasó, pero cuando estaba bailando, de repente, miré a mi gato, a Dante, y tuve como no sé, como unos microsegundos como si estuviera en un viaje de hongos. Algo así, ¿no? Que lo miré y sentí como ese amor, pero no sé ni cómo explicarlo. O sea, como muy diferente, ¿no? No solo, como una despersonalización se dice, no sé, fue rarísimo. Y después también me pasó ayer, esto no fue bailando, me pasó ayer que estaba como muy, viste, con los pensamientos súper negativos, ¿viste? Estaba re en una. Y cuando voy al baño, es como si de repente me dejara de identificar con Florencia, ¿no? Conmigo misma, sino que simplemente me sentí como un espíritu, digamos, como que le sacó todo el peso, ¿no? Todo el peso de la identidad y fue como, ah, no, yo soy otra cosa, o sea, soy Florencia y a la vez no, porque fui un montón de personas, ¿no? A lo largo de mi historia, de mi conciencia, digamos. Entonces fue como,
Ah, ok. Eso me sacó un poco del paco, pero mi mente igual estaba re en una. Pero fue loco, porque eso no fue que en una meditación, viste, que vos estás quizás en un estado, no, fue yendo al baño. Ah, entonces estuve averiguando un poco, viste, como esto del Kundalini, em, y también encontré una chica en YouTube que hace unos, es como una DJ que hace todos mix de música muy piola, con todas como alegre, como, no sé, para el Kundalini o para, no sé, reggae, para empezar el día súper alegre, no sé, tipo te transmite una vibra hermosa, después voy a dejar abajo su canal porque la amo. Ah, y bueno, en estos días estuve como formando un poco más quizás de comunidad en Substack. El miércoles tuve una videollamada con una chica de Estados Unidos, em, que ella hablaba un poco de español porque nació en Bolivia, pero como se fue muy temprano a Estados Unidos en su vida, eh, hablaba muy bien inglés y el español más o menos. Fue una charla con una mezcla de español, inglés, un quilombo, mis neuronas después quedaron, pero fue una charla tan genial, ¿no? Porque hablamos todos estos temas que a mí me encantan, ¿no? Ella también es medium, también ha hablado con arturianos, incluso parecía tenerla más clara en un montón de cosas, la verdad. Y me enseñó un par de cosas de protección y bueno, de otras cosas. Estuvo muy bueno, la verdad. Y es como que en parte estoy encontrando cierta comunidad, bueno, de habla inglesa, ¿no? Pero bueno, eso ya me lo han dicho los arturianos, ¿no? Que mi comunidad iba a estar afuera de Argentina, que bueno, o casualidad está ocurriendo. Pero nada, es como que estoy en búsqueda, ¿no? De esto, de la comunidad, porque siento que el camino espiritual también suele ser muy solitario, ¿no? Ay, ya tiraba al piso, bueno. Em, Suele ser muy solitario, porque, nada, te empezás a cuestionar un montón de cosas. eh, es como que sí, tengo mis amigos que me entienden y empatizan conmigo un montón y están cuando los necesito y los reamo. Em, pero bueno, creo que hay temas que ellos quizás los exceden en el sentido de que, nada, no están en eso. Y es natural y está bien. Entonces es como que siento, ¿no? Esta cuestión de querer hacer comunidad. em, Tengo la idea, no sé, es como que siento que quiero juntarme a bailar música chamánica y que sea un ambiente, viste, como no de estar todos tomando alcohol o fumando, no sé qué, no, que sea algo más espiritual, ¿no? Tipo, como de conexión con nuestros cuerpos. Igual encontré algo que se hace así parecido en Buenos Aires, que bueno, voy a ver cuándo puedo ir. Pero bueno, nada, va por ahí la cosa, ¿viste? Encima, en breves va a estar el Nodo Norte en Acuario, que eso habla, ¿no? De hacer comunidad, de empezar a unirnos para cambiar la realidad, ¿no? Porque yo no creo que la individualidad nos lleve a cambiar, ¿no? Las cosas en la Tierra. O sea, sí, cada uno puede, ¿viste? Como elevar su vibración y tener otros pensamientos y cambiar sus hábitos y hacer el bien, ¿no? Pero hay que empezar a unirse, es así, o sea, yo creo que, no sé, tranquilamente podríamos estar unidos, es como medio una utopía que pienso yo, que ojalá no sea utopía, pero si todos nos uniéramos, ¿no? En comunidades, donde todos tuviéramos las necesidades, nuestras necesidades satisfechas, donde cada uno aportara lo que pudiera, ¿no? Porque cada uno tiene sus dones y sus cuestiones, sería hermoso, o sea, ¿cuántos problemas no existirían, ¿no? O sea, el hambre, quizás vivir en la calle, la gente que vive en la calle, em, ya sé, ella hippie al mango, pero piénsenlo por un, por un momento, o sea, sé que hay comunidades así, pero no son las más, ¿no? Creo que porque cada uno está en su propia individualidad es porque estamos como estamos, ¿no? Em, y a veces, ¿no? En este camino en el que estoy ahora, que me veo resultados, pero a la vez no, la pregunta es, ¿por qué sigo confiando? ¿Por qué sigo confiando en mis guías, en los arturianos, en mis ancestros? Y es difícil responder esa pregunta, porque ayer, por ejemplo, estaba re enojada, re tipo, loco, vengo haciendo todo lo que ustedes dicen, mis guías, y mi yo superior, o sea, yo, y siento que me va como el ojete, pero, o sea, sí, no sé, claro, viéndolo desde una perspectiva, viste, como, bueno, tipo, económica, ¿no? Pasa que, claro, los espíritus, ellos cuando ya están retrascendidos, es como que no ven eso como algo tan, ¿cómo decirlo? Apremiante, ellos como lo ven desde otro lado. Pero cuando a vos te viene, no sé, la tarjeta de crédito, la luz, el gas, para que vos puedas seguir viviendo normalmente, decís, y bueno, pero a ver,
A ver, Jesús, que necesito pagar el gas. Pero bueno, sí, yo sé que esto va a pasar, que esto no es para siempre, porque nada, tipo, ya lo he vivido mil veces con mi ascendente en Escorpio, la transformación es eterna, pero sé que siempre hay luz al final del túnel. Pero bueno, un poco les quería mostrar, ¿no? Mi proceso. No, no respondí cómo seguir confiando. Es que no tengo respuestas hoy. O sea, sé que otro camino no es, ¿entendés? O sea, ya probé otros caminos. Ya trabajé en algo que me daba mucho dinero, pero que me sale el meaning, como el sentido, el significado era nulo, entonces también era como que no era por ahí, ¿no? La cuestión es encontrar ese camino que tenga significado y abundancia, ¿no? Estoy en esa, estoy en esa. Deseenme suerte para cuando voy a la plaza. Voy a estar en la plaza de Tapiales igual. No, dudo que los que me estén mirando sean de Tapiales. Pero nada, eh, quería mostrar un poco mi proceso, lo que estoy viviendo y por qué quizás no estoy como poniéndole toda la onda a YouTube. Aunque quiero seguir haciéndolo, sé que hay gente ahí mirando y resonando. Así que bueno, nada, si quieren comentar, contar cómo les está yendo en esta temporada que siento que estamos todos medio como en una. em, Hay como mucha energía removiéndose, así que nada, cuéntenme en comentarios cómo lo están viviendo. Les envío mucha luz, mucho amor para que puedan, bueno, tener fuerzas para los próximos meses, que creo que van a seguir habiendo desafíos. Les mando un saludo, a ver, Saya, re odiada, bueno, ¿por qué me odias así? Saya, bueno, les mandamos un saludo con Saya. Ah, qué conchudita que es cuando quiere. Con Saya, Dante y Argos que está por acá atrás. Así que bueno, espero que les haya gustado este video caótico. Chao, besitos. Los quiero mucho.